A los 47 años, Noemí Bernal tenía una costumbre que le daba tanta pena que lo hacía solo cuando no había nadie mirando. Lavaba las bolsas de plástico. Las lavaba, las sacudía, las tendía a secar en la orilla del fregadero como si fueran calcetines y al día siguiente las volvía a usar. Bolsas que habían cargado frijoles, bolsas que habían cargado tomates, bolsas que habían cargado lo que hubiera. Las lavaba todas. Si alguien la veía, decía que era por el medio ambiente. No era por el medio ambiente. Era porque Noemí Bernal, recepcionista del turno matutino en una clínica del Seguro Social en Xalapa, Veracruz, había aprendido a vivir de una manera que a ella misma le daba vergüenza confesar. Una manera de la que no le había contado a sus compañeras de trabajo, ni a su hermana, ni a la vecina que siempre se asomaba cuando salía al patio. 9 hábitos, 9 cosas que hacía en silencio y que durante meses no supo si llamarlos austeridad o derrota. Hasta que una señora en el mercado le dijo algo que cambió la manera en que se veía a sí misma. Eso te lo voy a contar. Pero primero necesito que entiendas desde dónde venía Noemí y por qué le daba tanta pena ser quien era. ¿Alguna vez has sentido vergüenza de no poder gastar como los demás? ¿Te has escondido para hacer algo que sabes que tiene sentido, pero que temes que las demás juzguen? ¿Has confundido el ahorro con el fracaso y la austeridad con castigo? Noemí lo confundió durante mucho tiempo. Y lo que encontró del otro lado de esa confusión fue algo que no esperaba. Noemí Bernal tenía 47 años, una hija en la prepa y una bolsa de tela color caqui que lavaba cada semana y que llevaba consigo a todos lados desde hacía 4 años. Era la bolsa más vieja de su mundo. Las asas ya tenían un color diferente al resto de la tela por el uso, más oscuras, más blandas, moldeadas a la forma exacta de su mano derecha. Cargaba en ella el tupper del almuerzo, la billetera, el cargador del teléfono, un pañuelo de tela que ya casi nadie usaba y una libretita de espiral verde olivo que compraba en el mercado cuando se le acababa la anterior. Vivía en una colonia de Xalapa donde las calles subían y bajaban como si la ciudad no hubiera podido decidir para qué lado crecer. Su casa era rentada, 2 cuartos, un baño, una cocina que daba al patio y una lavadora de carga superior que funcionaba si le dabas un golpe seco en el lado derecho antes de encenderla. Era recepcionista en la clínica del seguro. Llegaba a las 7 menos cuarto de la mañana, antes de que abrieran, para acomodar los expedientes del día y preparar el café del personal. No le pedían que llegara tan temprano. Lo hacía porque así podía salir 10 minutos antes, y esos 10 minutos eran los que necesitaba para pasar al mercado Jáuregui y comprar lo que quedara de verdura a precio de cierre. Llevaba 12 años en ese trabajo. Ganaba 9,200 pesos al mes. De eso pagaba la renta 3,500. La colegiatura de su hija Daniela en la prepa, 850. Los servicios, la comida, el transporte, los imprevistos. Lo que sobraba, si sobraba, era poco. No era poco porque fuera descuidada. Era poco porque era sola, y ser sola cuesta, aunque nadie lo diga así de directo. Su exmarido no mandaba pensión con regularidad. Un mes sí, 2 no, luego de nuevo, luego nada. Noemí había aprendido a presupuestar sin contar con ese dinero, y cuando llegaba lo metía directo a la libretita verde olivo. Esa libretita era su objeto sagrado. No era una agenda de lujo ni un diario con candado. Era una libretita barata, de esas con espiral de aluminio que se tuerce si la aprietas. Pero en ella Noemí escribía todo, lo que gastaba, lo que ahorraba, lo que sobraba. Cada cantidad con su fecha y su motivo. Cada quincena sumaba todo y anotaba el total en la última línea de la página con un círculo alrededor. Ese círculo lo hacía con cuidado, con lápiz, no con pluma, porque si había un error lo podía borrar. Lo repasaba con bolígrafo cuando el número era bueno. La libretita vivía en el fondo de la bolsa de tela caqui, debajo del tupper, debajo del pañuelo. Nunca la sacaba frente a nadie en el trabajo. Sus compañeras la hubieran mirado diferente. O eso creía ella. El mes en que todo se desequilibró fue noviembre, el año que Daniela entró a la prepa.
Noemí ya sabía que el gasto iba a subir. Uniforme, material, transporte, credencial, cuotas voluntarias que no eran tan voluntarias. Lo tenía calculado desde julio en la libretita. Había ahorrado para eso. Lo que no había calculado era que ese mismo noviembre, en un intervalo de 12 días, pasaron 3 cosas al mismo tiempo. La primera, la lavadora dejó de funcionar. El golpe seco en el lado derecho ya no sirvió. El técnico llegó, la revisó y dijo que el motor estaba fundido. Reparación, 2.800 pesos. Noemí no tenía 2.800 pesos sin tocar el fondo de emergencia. Lo tocó. La segunda, su hija Daniela le pidió dinero para la excursión de bienvenida de la prepa, 600 pesos. Noemí los tenía, pero no sin comprimir el gasto de comida esa quincena. La tercera, su mamá en Coatepec, llamó para decirle que la cita del cardiólogo le había salido cara. Necesitaba ayuda con 1.200 pesos del medicamento. 12 días. 4.600 pesos que no estaban en el plan. Noemí los resolvió todos. Lo que no resolvió fue lo que quedó después, la sensación de que la tierra bajo sus pies nunca era suficientemente firme, que podía hacer todo bien y de todas formas llegar a fin de quincena con 180 pesos y 3 días por delante. Fue esa quincena cuando empezó a hacer cosas que antes no hacía. No todas al mismo tiempo, de a una, como cuando el cuerpo empieza a racionar sin que la cabeza lo decida todavía. El primer lunes, en lugar de comprar el almuerzo en la torta del señor Aurelio, que estaba a media cuadra de la clínica, como hacía casi todos los días, llevó un tupper desde su casa, arroz con frijoles y un huevo estrellado. Lo comió en el cuarto de descanso del personal. Sus compañeras no dijeron nada, pero Noemí sintió que debía explicar. Es que amanecí con el estómago delicado. No era verdad, pero era más fácil que decir la verdad. La verdad era que el almuerzo del señor Aurelio costaba 40 pesos, y si lo multiplicaba por los 20 días hábiles del mes, eran 800 pesos. 800 pesos que ella podía cocinar en casa por 170. Ese cálculo lo tenía escrito en la libretita verde olivo. Lo que también tenía escrito, aunque en otro papel suelto que guardaba doblado adentro de la libretita, era algo que había anotado sin saber muy bien por qué. Un martes de regreso del mercado Jáuregui. Una frase que había escuchado sin querer. Eso vuelve más adelante, porque ese papel va a importar de una manera que Noemí no podía imaginarse todavía. El mercado Jáuregui tiene un pasillo al fondo, casi oculto entre los puestos de chiles secos y las canastas de palma, donde las verduleras venden al último precio del día lo que no se vendió en la mañana. Y tomates con un lado aplastado, zanahorias torcidas, elotes que perdieron su punta, nopales con una mancha que no les quita el sabor pero sí les quita el precio. Noemí descubrió ese pasillo por necesidad y lo frecuentaba con pena, eligiendo el momento en que hubiera poca gente para pasar y hacer sus compras rápido, sin que nadie del vecindario la viera meter en su bolsa de tela caqui los jitomates con el lado aplastado. Una tarde de esas, estaba eligiendo zanahorias cuando escuchó una voz a su lado. Las torcidas son más dulces, ¿sabes? Volteó. Era una señora de unos 70 años, con el pelo recogido en 2 trenzas cortas que le caían a los lados, como las que usan las señoras en los pueblos de la sierra. Delantal de cuadros verdes sobre una blusa de flores. Cargaba una red de mandado tan llena que pesaba visiblemente. Noemí no supo qué responder. La señora tomó una zanahoria torcida del montón y la sostuvo frente a ella. La tierra no las dejó crecer derecho porque el suelo tenía piedras. Tuvieron que buscarle la vuelta. Por eso son más dulces. El esfuerzo se convierte en azúcar. Noemí la miró sin saber si reírse o asentir. La señora ya estaba eligiendo sus propias zanahorias, con la calma de quien no tiene prisa, porque aprendió hace mucho que la prisa no baja los precios. Yo llevo 40 años comprando aquí al cierre, dijo, sin voltear. Mi nuera dice que me da vergüenza. Yo le digo que no le tengo miedo a lo feo, que es útil. Silencio. Noemí siguió eligiendo.
Nos enseñaron que ahorrar es pobre, continuó la señora, que gastar es éxito, y así nos fue. Se paró y la miró de frente, con esa tranquilidad que tienen las personas que ya dijeron todo lo que tenían que decir y ahora solo esperan a que el otro lo reciba. Lo que se guarda con dignidad crece. Lo que se gasta por pena se pierde 2 veces. Noemí no respondió de inmediato. La señora acomodó sus zanahorias en la red, tomó un manojo de epazote que el vendedor le aventó casi de regalo y se fue sin despedirse con palabras, solo con un movimiento de cabeza que significaba que la conversación había terminado y que había terminado bien. Noemí se quedó parada junto al montón de verdura un momento más. Sacó la libretita verde olivo de la bolsa, la abrió en una página en blanco. Escribió la frase con su letra apretada y derecha. Lo que se guarda con dignidad crece. Lo que se gasta por pena se pierde 2 veces. La leyó 2 veces, cerró la libretita, la metió de regreso al fondo de la bolsa. Caminó a su casa, con los jitomates aplastados y las zanahorias torcidas, y por primera vez en meses, no sintió que debía explicarle algo a alguien. Al día siguiente, Noemí llegó al trabajo con su tupper, como siempre, y como siempre sus compañeras estaban pidiendo el almuerzo al señor Aurelio. Margarita, la enfermera que llevaba el mismo tiempo que ella en la clínica, le preguntó si quería que le encargaran algo. «No, traje», dijo Noemí. Margarita la miró con esa mirada corta que no dura ni un segundo, pero que lo dice todo. Noemí lo vio, no dijo nada. Esa tarde, en el cuarto de descanso, Margarita le contó a otra compañera, sin bajar la voz del todo, que Noemí se estaba poniendo muy codo, que ya nunca salía a comer con las demás, que siempre tenía excusa. Noemí lo escuchó desde el pasillo. Entró al baño, cerró el seguro. Se quedó parada frente al espejo un momento, con las manos en el lavabo pero sin abrir la llave. Pensó en los 40 pesos del almuerzo multiplicados por 20. Pensó en los jitomates aplastados. Pensó en la libretita verde olivo con los círculos de lápiz que repasaba con bolígrafo cuando el número era bueno. Pensó en la señora del mercado con sus trenzas y su red llena. Lo que se guarda con dignidad crece. Abrió la llave, se lavó las manos y salió. Pero la herida ya estaba puesta. Durante las semanas que siguieron, Noemí siguió haciendo sus cosas. Siguió llevando el tupper, siguió yendo al pasillo del fondo del mercado al cierre, siguió lavando sus bolsas de plástico en el fregadero y tendiéndolas como calcetines a secar. Siguió apagando las luces de cada cuarto al salir, aunque solo fuera al baño. Siguió desenchufando el microondas cuando no lo usaba, y la televisión, y el cargador del teléfono en cuanto terminaba de cargar, porque había leído en algún lado que los aparatos enchufados, aunque estén apagados, consumen. No sabía cuánto, pero la idea de pagar por nada la ofendía profundamente. Siguió cortándose el fleco ella misma frente al espejo del baño, con las tijeras de la cocina limpias con alcohol, porque el fleco era lo único que necesitaba recorte frecuente y el salón cobraba 80 pesos cada vez. Siguió juntando el agua fría que corre antes de que salga la caliente en una cubeta azul que tenía junto a la regadera, y con esa agua trapeaba la cocina o regaba las macetas del patio. Seguía haciendo todo eso, pero ya no lo hacía con paz. Lo hacía midiendo, con un ojo siempre puesto en si alguien estaba mirando, con esa incomodidad de quien sabe que está haciendo lo correcto, pero no puede dejar de sentir que lo están juzgando. Y entonces llegó el golpe más difícil. Fue un sábado. Daniela llegó de la prepa con una amiga, Sofía, a hacer tarea. Noemí estaba en la cocina guardando los frijoles que había cocido en cantidad para la semana, dividiéndolos en bolsas que metía al congelador para no tener que cocinarlos cada día. Escuchó que Sofía le preguntaba a Daniela en voz baja, desde el cuarto, ¿siempre congela así la comida tu mamá? Y escuchó que Daniela le respondía, sí, siempre, es que le alcanza más así. Hubo un silencio. ¿Y por eso come verdura fea? Noemí dejó de moverse.
No escuchó la respuesta de Daniela porque en ese momento el corazón le empezó a latir más rápido de lo normal y los demás sonidos se volvieron borrosos. Fue al cuarto. Sacó la bolsa de tela caqui de debajo de la cama, la abrió sobre el colchón. Sacó la libretita verde olivo. La abrió, la hojeó hacia atrás, mes por mes, quincena por quincena, los números, los círculos de lápiz repasados con bolígrafo azul. 16 meses de registros. 16 meses de tupper y zanahorias torcidas y bolsas lavadas y cubeta azul junto a la regadera. Cerró la libretita, la puso sobre la cama y entonces hizo algo que no tenía planeado. Fue al closet, sacó la caja de zapatos de Nike que guardaba en el estante de arriba, la que no tenía zapatos adentro, sino los recibos de los depósitos de su cuenta de ahorro. Los sacó todos, los extendió sobre la cama, al lado de la libretita. 32 recibos de depósito, 16 meses, cantidades distintas, algunas pequeñas, algunas menos pequeñas. Lo sumó en la calculadora del teléfono. 34.800 pesos. Se quedó viendo el número en la pantalla. 34.800 pesos en 16 meses, haciendo cosas que le daban pena, cosas que su hija no le había dicho directamente que le avergonzaban, pero que acababa de enterarse que sí. Guardó los recibos en la caja, metió la caja al closet. Tomó la libretita y se sentó en la orilla de la cama. La abrió en la última página escrita y leyó, por 10ª vez quizás, la frase que había anotado a lápiz y no había repasado con bolígrafo, porque no era un número, sino una palabra de alguien que ella no volvería a ver. Lo que se guarda con dignidad crece, lo que se gasta por pena se pierde 2 veces. Se quedó mucho tiempo leyendo esas 2 líneas. Pensó en Daniela, pensó en los 34.800 pesos. Pensó en lo que había comprado con ese dinero en la cabeza. No había comprado nada todavía, porque estaba esperando saber para qué. Pero en ese momento, sentada en la orilla de la cama con la libretita en las manos, supo para qué. Ese dinero era para Daniela, para la universidad, para los 2 años que faltaban de prepa más lo que viniera después. Para que Daniela no tuviera que calcular si le alcanzaba para comer, o para el transporte, o para el material. Para que Daniela no tuviera que lavar bolsas de plástico si no quería. Para que tuviera la opción. Cerró la libretita, la puso en la bolsa caqui. Fue a la cocina, terminó de guardar los frijoles en el congelador y preparó el café. Cuando Sofía se fue, Noemí entró al cuarto de Daniela y se sentó en la silla del escritorio. Le contó todo, los 34.800 pesos. La libretita, las bolsas de plástico, el pasillo del fondo del mercado al cierre. Daniela la escuchó sin interrumpir. Cuando Noemí terminó, Daniela tardó un momento y luego dijo, ¿y todo eso lo hiciste para mí? Noemí dijo, para las 2. Daniela no dijo más, pero se paró y la abrazó de una manera que Noemí no recordaba desde hacía mucho tiempo. Eso fue hace 2 años. Lo que pasó después no fue dramático, fue gradual y concreto, que es como pasan las cosas reales. Noemí siguió con sus 9 hábitos, siguió llevando el tupper, siguió yendo al pasillo del cierre, siguió lavando las bolsas, apagando las luces, desenchufando los aparatos, cortándose el fleco con las tijeras de alcohol, juntando el agua fría en la cubeta azul, cociendo los frijoles en cantidad los domingos para congelarlos repartidos. Siguió también con 2 más que había sumado con el tiempo. Comprar ropa solo en temporada de rebajas de fin de temporada, cuando las tiendas liquidan lo que no vendieron, y hacer el mandado con lista escrita a mano, nunca sin lista, porque entrar a un mercado sin lista es regalarle dinero al primero que te ponga algo bonito enfrente. 9 hábitos, ninguno brillante, ninguno del que hablar en una cena. Pero al final del segundo año, la cuenta de ahorro tenía 71,000 pesos. 71,000.
no como cifra de sueño, sino como número real en una pantalla de cajero automático que Noemí fotografió con el teléfono y guardó en el álbum que no tenía nombre, pero que ella llamaba mentalmente pruebas. Margarita, la enfermera del comentario del pasillo, un día le preguntó cómo había podido pagar de contado el viaje de Daniela a la Ciudad de México para su examen de admisión a la universidad. Había escuchado algo. Noemí le dijo la verdad sin adornos. Llevo 2 años sin comer en el trabajo. Compro verdura fea, lavo mis bolsas de plástico y apago todo lo que no uso. Margarita la miró un momento. Luego dijo, ¿y cuánto has ahorrado? Noemí sonrió. No le dijo el número, solo dijo, suficiente para que Daniela entre a la universidad sin pedirle a nadie. Margarita no supo qué responder. Otras compañeras empezaron a preguntarle cosas. Una le preguntó cómo organizaba el gasto. Otra le preguntó qué hacía con lo que sobraba de la quincena. Noemí respondía sin alardes, con la misma calma con que elegía sus zanahorias torcidas. Daniela entró a la universidad, a estudiar enfermería, en el mismo seguro social donde su mamá era recepcionista desde hacía 12 años. Cuando Noemí lo supo, fue al cuarto, sacó la libretita verde olivo del fondo de la bolsa caqui y escribió en la última página, Daniela, universidad, sin deuda. Lo repasó con bolígrafo azul. Le puso un círculo. El martes siguiente al registro de Daniela, Noemí fue al mercado Jáuregui al cierre, como siempre. En el pasillo del fondo, junto a los jitomates aplastados, había una mujer joven, tendría unos 32, 33 años. Cargaba a una niña chica en la cadera y con la mano libre revisaba el precio de unos chayotes. Los volvía a dejar, los volvía a tomar, los volvía a dejar. Noemí reconoció ese movimiento. Era el movimiento de alguien que está haciendo el cálculo en la cabeza y el cálculo no le está dando. Se paró a su lado, tomó 2 chayotes y se los dio al vendedor sin preguntar el precio. La mujer la miró. Son de los que no se vendieron en la mañana, dijo Noemí. No les pasa nada, solo están feos. Sono y con un. La mujer no supo si aceptar. Tómalos, dijo Noemí. Yo los pago. No es caridad. Es que a mí me dieron un consejo una vez y no lo pude regresar porque la señora ya se había ido. La mujer tomó los chayotes. Estuvieron un momento en silencio mientras Noemí elegía sus verduras. Luego la mujer dijo, en voz baja, como si no quisiera que la escucharan, es que me da pena venir aquí. Mi suegra me dijo que en este pasillo solo vienen personas que no tienen. Noemí la miró de frente. Abrió la bolsa de tela caqui. Sacó la libretita verde olivo y la sostuvo un momento. Yo llevo 2 años viniendo a este pasillo, dijo. Con pena los primeros meses, sin pena desde que entendí algo. La mujer esperó. Nos enseñaron que ahorrar es de pobre, que gastar es de persona que le va bien, y así nos va. Silencio. La niña se removió en la cadera de su mamá. Lo que se guarda con dignidad crece, dijo Noemí. Lo que se gasta por pena se pierde 2 veces. La mujer no respondió de inmediato. Miró a su hija. Luego miró los chayotes que tenía en la mano. Noemí metió la libretita de vuelta a la bolsa. Tomó sus cosas, pagó al vendedor y antes de irse anotó su número de teléfono en una hoja arrancada de la libretita. Se la dio. Si alguna vez quieres que te cuente cómo le hago, me hablas. La mujer tomó el papel con cuidado, lo dobló y lo metió en el pañal de su hija, que era el lugar más seguro que tenía disponible. Noemí salió del pasillo con su bolsa de tela caqui. Pasó junto al puesto de epazote, junto a los chiles secos, junto a la salida del mercado. Afuera el aire olía a salapa en la tarde, a humedad y a tierra mojada y a las flores que nadie sabe de dónde vienen, pero que siempre están ahí. La libretita verde olivo iba al fondo de la bolsa, debajo del tupper, debajo del pañuelo. Ya no tenía muchas páginas en blanco. Pronto necesitaría comprar la siguiente. Sabía exactamente dónde, en el mercado, el puesto de la señora que las vende a 5 pesos. Quiero preguntarte algo antes de que te vayas.
¿Cuántas cosas haces que te dan pena confesar? No te hablo de secretos oscuros. Te hablo de esas cosas pequeñas y sensatas que haces cuando nadie mira, que tienen todo el sentido del mundo, pero que no dices en voz alta porque temes que alguien piense que ya caíste. Noemí lavaba bolsas de plástico y le daba vergüenza. Y con esa vergüenza encima, quincena a quincena, reunió lo suficiente para que su hija entrara a la universidad sin deuda. No con un golpe de suerte, no con un negocio, con 9 hábitos pequeños que nadie aplaudía y que ella, de todas formas, siguió haciendo. Porque lo que se guarda con dignidad crece. ¿Qué es lo que tú estás guardando con dignidad, aunque te dé pena? Comenta aquí abajo, día 1, y cuéntame qué es lo que vas a hacer hoy solo por ti. Un hábito, una decisión, algo que ya sabes que tiene sentido, aunque todavía no te hayas dado permiso de asumirlo sin pena. Yo quiero leer cada comentario. Y si conoces a una mujer que trabaja duro, que le alcanza justo o no le alcanza, que a veces se avergüenza de sus propias decisiones inteligentes, comparte este video con ella. A veces una historia es todo lo que falta para que alguien deje de disculparse por ser responsable. Gracias por estar aquí, por escuchar, por no rendirte. Hasta la próxima.